Bien, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde, son las 3:24. Yo tengo dos temitas que quiero compartir. Primero de ellos está relacionado, señores, con que mañana vence el plazo para que se inscriba todo aquel vivo que quiera inscribirse y que tenga las condiciones para aspirar al Tribunal Constitucional. Es el día 1 de noviembre que vence ese plazo, luego de que se dio una prórroga. Esa prórroga vence. Exactamente. Vence mañana. Y conforme han pasado las horas, se han inscrito varias personas, entre ellas Nanfi Rodríguez, que este señor había extrañado por qué no se había inscrito. Pues Nanfi y otros abogados importantes del país están inscritos. Y qué bueno, esa es la vocación democrática. Pero yo insisto en que no se puede, señores, tratar de politizar el más alto tribunal, la más alta instancia de poder político que tiene el país. El Tribunal Constitucional es el garante del armazón jurídico. Consecuentemente, ahí tiene que haber gente que no sea termocefálica. Ahí tienen que estar los mejores pensadores, los cerebros mejores amueblados en un tribunal constitucional para que un país avance, porque muchos de los avances del país están íntimamente relacionados con cómo piensa esa figura que es el Tribunal Constitucional. Consecuentemente, mi llamado es a los señores que tienen que elegir, a esos hombres y mujeres que integrarán los 5 que faltan en el Tribunal Constitucional. Mi llamado es a que no se politice de una forma burda el Tribunal Constitucional. Allí debemos llevar gente que tenga vocación constitucional, gente con expertise constitucional, gente con formación constitucional. Y cuando digo no politizar el Tribunal Constitucional, me refiero a que no haya una repartición política de las posiciones. A eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar allí gente con la debida formación. Yo sé que es difícil sacar los tentáculos de la política de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional o de cualquier otro tribunal, primero porque quienes los eligen, quienes componen el Consejo Nacional de la Magistratura, son entes políticos. Pero sí sé que es posible escoger personas con vocación y formación constitucional, pensadores jurídicos, tratadistas jurídicos constitucionales. Los hay en todos los partidos, pero también fuera de los partidos. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, a que aun cuando los partidos políticos utilicen su incidencia, la utilicen de la mejor manera posible, pensando en la importancia trascendental de tener un tribunal que en un momento dado es el gatillo, es la seguridad que necesitamos como país. Y eso es lo que tiene que ser un tribunal constitucional, una preservación que esté por encima de las cosas, un ente que se vea con mucho respeto y admiración. Y no podemos lograrlo si comenzamos a poner cualquier gallo loco que aunque sea buen abogado no tiene vocación constitucional, o que aunque sea buen abogado que ha peleado ahí en asuntos penales, no puede ir al Tribunal Constitucional. Tiene que tener esa chispa, esa vocación constitucional, un pensador, un tratadista, una persona capaz de pensar, no en un momento político determinado por la persona que lo llevó allí, sino en un momento político que irradie sobre el futuro del país. Totalmente de acuerdo contigo, porque ahora que no se arme una carrera de por llenar espacio, de porque dieron esa prórroga, ahora todo el que se sienta constitucionalista porque haya leído un par de libros, vaya y se inscriba. Pero la inscripción es normal, es libre. Sí, la inscripción es normal y es libre, pero a lo que me quiero referir es que el consejo debe de tener en cuenta a quiénes van a elegir, porque se vería muy feo que después de tener una corte que, aunque uno sabe que algunos de sus miembros pertenecían a algún partido político en el pasado, pero nunca actuaron de esa manera. Sin embargo, tenemos ahí mucha gente que se han ido a inscribir, que sí sabemos de su militancia
no solamente de su predilección por un partido, sino de su militancia en ciertos partidos políticos. O sea, que yo creo que la responsabilidad está en el Consejo, que va a elegir a esos miembros. Y yo pongo como muestra un botón. Cuando teníamos el impasse respecto del transfugismo, que todavía lo tenemos, es una decisión que no ha sido tomada por el Tribunal Constitucional. No ha fallado en ningún sentido. ¿Por qué no ha fallado el Tribunal Constitucional? Porque ahí entran esos tentáculos políticos particulares que no les conviene una decisión. ¿Sí? Entonces así no avanzamos. Para bien o para mal, tiene que haber una decisión sobre cómo nosotros tratamos el transfugismo en República Dominicana desde el ámbito constitucional. ¿Quién es tránsfuga? ¿Cómo se es tránsfuga? Establecido por ley, y que el Tribunal Constitucional defina cuál es el alcance. Todos los países del mundo han resolutado sobre eso. Pero aquí hubo intereses políticos partidistas que impidieron que se tome una decisión, y fuimos incapaces durante 4 años de reunir 9 de los 13 miembros del Tribunal Constitucional para dirigir ese tema. Pero no, esa incapacidad no fue porque ellos no aparecían, sino porque sus jefes se lo impedían. Yo pienso que en ese aspecto no necesariamente tiene que ser porque haya interés político partidario. Yo pienso que puede haber un desacuerdo por la misma interpretación de la ley. Porque, por ejemplo, en los tribunales se dan votos disidentes, y eso no significa que el que votó disidentemente sea que esté defendiendo un interés político de alguien. Sí, hermano, oye, ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que para que se dé ese voto disidente, al cual cualquiera tiene derecho, tienen que reunirse y tienen que tomar una decisión aún con voto disidente. En este caso la diferencia es que jamás se reunieron para ni siquiera tener que dar voto disidente. ¿Entiendes? No fueron capaces de reunirse nunca. El mínimo de quórum, que son 9, nunca lo hizo. ¿Y por qué tú crees que no lo hizo? Porque no les conviene las cúpulas políticas. No es porque tienen diferencias. Para eso el tribunal. Y para eso los jueces son impares, para que haya diferencias. El problema es que tú tienes impar o impar que fija una posición, pero si no nos reunimos, si no hay quórum, nunca hay que fijar una posición. ¿Y tú crees que en 5 años no se pueden reunir 9 jueces del Tribunal Constitucional? ¿Cuál sería la razón, hermano mío? Sí. Esa es la diferencia. Sí. Yo estoy convencido, y esto lo aprendí cuando tuve la oportunidad de ser constitucionalista, que el Tribunal Constitucional es un órgano político. Y amén de la desacreditada política, es un órgano suprapoderes, que creo que en 12 años que ya tiene de práctica nuestro tribunal, es hora de que ya pase a adultez, a condición de adulto, porque ya tanto ese tribunal como los responsables de escoger a sus integrantes, a su membresía, tienen que tener claro cuál es el rol de ese órgano, que para mí el problema no es a los que llevemos ahí, porque ahí se llevó gente también sin condiciones. Sin ninguna capacidad. Sin ninguna capacidad, solo por que han aprendido constitucional ahí. Y tú lo ves que han escrito libros, sí, pero libros que se los hace otro. Gente que yo admiro mucho y aprecio, pero que no debieron estar ahí. No debieron estar ahí nunca. Sin embargo, a quien hay que hacerle el llamado que tú estás haciendo brillantemente, Adolfo, y te acompaño en ese ejercicio, es a los consejeros. Porque yo me quedé con el sabor de la elección, de la última elección que hizo Danilo, de que en el país no se tiene claro el concepto de cuál es el rol del consejero. No se tiene claro. Entonces, ese órgano tiene que madurar, porque vamos a tener cada 3, 4, 5 años permanentemente este ejercicio. Este ejercicio hay que repetirlo cada 3 o 4 años. Entonces, cada gobierno que venga... Cuando tú hablas de los consejeros, ¿a quién te refieres? A los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los responsables de la elección
de integrar. Pero a ese ellos que a órgano. lo que yo me refiero, porque ellos son los que deciden. Por eso lo dije, Sí. patrón. por Pero, eso- pero hay un asunto claro. que son los que tienen que tener la madurez, Claro. la punta de mira, la visión de cuál es su Sí. compromiso. Porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora nos ha salido bien, porque ahí había un hombre de la dimensión de Milton Wright. ¿Ok? Por eso ha salido bien. Ay, Por Dios. eso ha salido bien. Pero mira, hay Papá, un asunto claro. Qué teriquito le da Hay un uno asunto cuando claro se va y en el que Milton. a veces se utiliza o se mal utiliza. Porque se dice que fue político, no fue político. No hay forma de que ningún organismo de la justicia no sea político. No hay forma. Es político el Ministerio Público. Es político la Suprema Corte de Justicia. Es político y constitucional. No hay forma, porque ¿quiénes solo se eligen? No, pero Sí, hay formas de es que sean. Ahora, de que no, no sean pero de que no, se haga de no, manera no. politiquera es otra Una cosa. cosa es que tú estás Bueno, confundiendo perdóname. un órgano político con quien lo escogen que sean políticos. Exacto. Sí. Perdón. Quienes los escogen son políticos, Ajá. pero tienen la posibilidad en sus manos, la responsabilidad histórica de escoger un tribunal constitucional que no sea político partidista, que es a lo que me refiero. pues otra Sí, Pero cosa. eso es lo Ahora que yo sí, dije. ahora sí. Yo utilicé eso. Político Por eso partidista. yo, claro, Ok, me referí, ahora sí. por eso dije que hay hombres, Y el incluso número- y el número fuera uno. de los partidos, que también, míralo ahí, lo dije. Los académicos, Por- los sí, juristas, exacto, que sean los tratadistas, pensadores sí, jurídicos, sí. con formación constitucional. Que- Los hay en los partidos, te repito, pero también fuera de los Afuera, partidos. claro. Mira, o sea, Roberto, que no Que tiene yo estoy en desacuerdo, y es parte que yo voy a tratar mi tema. Yo estoy en desacuerdo de que se rechace a una persona porque haya tenido vínculo con algún No, partido, claro que si no. tiene las Sí, condiciones. claro. Mira, Es que mira, una si cosa tiene es el la expertise. vínculo, Mira, hermano, Roberto. y otra cosa Es es el militante. interés político. Porque tú puedes tener todas las condiciones del mundo, por ejemplo. Y fue lo que fue el razonamiento de Luis para poner en el Ministerio Público a alguien que no sea del partido. Tú puedes ser el mejor del mundo, pero si eres un político consumado, tú no te puedes deshacer de esa vena política cuando un compañero tuyo que se formó en política contigo tenga un problema en la justicia. y más tú si tiene podrás- relaciones políticas. Tú podrás en un momento dado encajar su problema en el ámbito jurídico, pero tú intentarás ayudarlo siempre. ¿Entiendes? Mira, Lo que Roberto, pasa es que eso es Ok. complicado, Hay- esa parte hay complicada. cosas- Porque, por ejemplo, lo Exacto. mismo pasa cuando tú pones una persona que pertenece a un sector social hay cosas que o que pertenece a un grupo económico. hay sectores que sí se han O sea, despolitizado eso es en el complicado, país. ¿eh? Cuando aquí se estableció la ley de carrera judicial y la ley de carrera en el Ministerio Público, se definió que esos jueces que tienen acceso a, en función de su currículo y de su vida de Su hoja de servicio. su hoja de servicio en la función pública, es su escalafón. Por escalafón ascienden a cargos en la justicia y en el Ministerio Público. Despolitizan una parte de ambos sectores. Claramente lo despolitizan. Lo que parece que en esos sectores, los que quedan despolitizados y que son auténticos parte de la carrera, de las carreras, quieren seguir de la mano con la enllabadura de los políticos. Y viceversa. Y Porque, viceversa, exacto. porque No, un... viceversa no. Sí, no. claro, porque los políticos necesitan jueces de ellos. Sí, Y pero los el de la jueces carrera no necesitan puede- políticos de Pero ellos. el de la carrera no tiene por qué. Claro, ¿por qué? Porque aquí se viola el escalafón No. en todo. Claro que sí, no me lo diga a mí. Se viola de manera En el vulgar. Poder Judicial. En el Poder En el Judicial. Ministerio Se Público. viola de manera asquerosa, de manera vulgar. Hay gente ahí que debió estar ascendida hace muchísimo tiempo. Y otros, con menor capacidad y menor tiempo, ocupan las posiciones. Porque hay lo que se llama un consejo que tuerce, manipula y hace muchísimas diabluras. Si de ser así, nuestros jueces fueran total y absolutamente independientes e imparciales. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando Leonel era presidente o cuando Ramé era el de la... El procurador general. procurador, con influencia en la Suprema Corte de Justicia? La mayoría de jueces se movían como ficha de ajedrez
y fueron colocados en posiciones importantes Lo que yo... cuando estaba el señor Germán, dirigido desde ahí. ¿O no nos acordamos del caso de la muchacha que el otro juez le llevó y le dijo, no, eso lo manda Germán, Mariano Germán? Todo eso está ahí. El tema mío es que sí, para entrar en una coincidencia con Roberto, si es posible, que sí hay espacios para que lo netamente, no antipolítico, pero sí despolitizado, tenga un espacio en el ejercicio de la administración de la justicia, tanto en la pata del Ministerio Público como en el ámbito judicial, de la administración de justicia. Ahora, el tema de las cabezas de ambos sectores, sí, en algún momento se volviera a tocar la Constitución de la República, hay que hacer que quien sea Procurador General de la República, que quien sea presidente de la Suprema Corte de Justicia, no sea alguien traído de fuera por la greña, que sea alguien de la carrera. Pero que ser de la carrera no es lo que determina necesariamente. Porque recuerda que hay una mitad y otra que no lo es. Correcto. No tiene que ser necesariamente la carrera, y poner una constitución que sea de carrera te provoca una distorsión constitucional. El problema es que cuando Sí. tú traes para entrar en coincidencia con lo que tú planteas, de que no venga a ser El traído de problema, fuera. y termino con este tema, yo quiero hay gente que tenga las capacidades, las expertices, las condiciones. No importa que esté en un partido político, porque no lo vamos a traer de Júpiter. Ahora la gente con las mejores valoraciones en el Tribunal Constitucional norteamericano lo ponen los políticos, en el europeo también los políticos. Pero no se cuestiona ahora su ponen currículo. gente que es emocionalmente despolitizada, que no son chupacíper de la clase política, sino que la clase política, para validarse, tiene que recurrir a ellos por sus condiciones jurídicas. Aquí se da lo contrario. Aquí hay gente buscando que los asciendan, que se arrodilla ante el CIPER de cualquier político para que le consigan eso. Después que lo consiguen, ¿qué van a hacer? Sí, eso Lo es mismo. Bueno, quería referirme a otro tema de manera breve, y está relacionado con la más absurda huelga que he visto en los últimos tiempos en la República Dominicana. Es una huelga, una paralización que tenían los médicos en un hospital de aquí de la capital. En el San Lorenzo. En el San Lorenzo de los Minas. Yo creo que esta paralización absurda, insensata, sin necesidad, se da primero porque querían paralizar, y segundo, porque como en muchas cosas de hoy en día, hace falta una comunicación efectiva. Exacto. ¿Por qué? Porque bueno, ¿de dónde parten los médicos para agarrarse de ahí y movilizarse? Una comunicación en la que se dice que ellos no pertenecen al Seguro Nacional de Salud, sino al centro de salud donde ellos laboran. Eso les preocupó tanto a ellos que ni siquiera fueron capaces de reunirse con el director del Centro Nacional de Salud, que ni siquiera fueron capaces de llamar e hicieron una movilización. Pero sabiendo, supongo yo, porque un médico se supone también que es una gente inteligente, usted no puede ser un patán, usted no puede ser un patán y médico a la vez. Por eso digo que hubo mucho interés en hacer la huelga por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, suponiendo que se haya tomado la decisión de que ellos ahora no respondan al Sistema Nacional de Salud, sino al centro, eso no es una privatización. Eso a lo más que puede llegar a ser una descentralización. ¿Por qué? Porque el hospital sigue siendo público, está en el sistema público y la nómina en la que ellos cobran es pública. Una huelga por eso. ¿Qué cambia la descentralización? Que no sea un mayor control de los médicos, enfermeras y del hospital en sentido general. ¿En qué afecta negativamente ni su salario, ni su horario, ni las prestaciones? No afecta absolutamente en nada. Ellos exigen una explicación y se la merecen. Como gremio debe dársele una explicación. Pero ¿por qué afectar los servicios con una huelga? Es que nos estamos volviendo locos, carajo.